Hey, te saluda el pastor Josh Perdomo de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en YouTube. Esperamos que estos videos y estos mensajes sean de edificación para tu alma. Y si quieres ser parte de esta comunidad o de esta iglesia, donde quiera que te encuentres, lo puedes hacer en varias maneras. Primero, nos puedes apoyar con tus oraciones. Por favor, ora por nosotros. Que el Señor siga usando este ministerio para alcanzar vidas, para edificar vidas a través de su palabra. Que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría para exponer su palabra de manera adecuada. También nos puedes apoyar compartiendo estos mensajes. Hay muchas vidas que necesitan oír el mensaje de la salvación y del mensaje de la gracia. Entonces, por favor, compártenos en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, familiares. También nos puedes apoyar con tus diezmos y ofrendas. Y esto lo puedes hacer escaneando el código que aparece en tu pantalla en este momento. Y así podemos expandir el reino de los cielos donde quiera que podamos alcanzarlo. Entonces, por favor, apóyenos de esta manera. Y por último, deseo hacerte una invitación. Si te encuentras en el lugar de Tyler, aquí en Texas, y no tienes ni una iglesia o no tienes una iglesia donde asistir y deseas asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica, las puertas están abiertas para ti. La dirección la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales o nuestra página web. También va a aparecer aquí en tu pantalla. Por favor, visítanos. Eres más que bienvenido. Aquí exponemos la palabra del Señor y pues esperamos que este mensaje que tú vas a oír ahora sea de edificación para tu vida. No sé, muchos ya me conocen, los que no me conocen saben de que a nosotros como familia nos gusta viajar. Nos encanta salir fuera del pueblo, lo hacemos por lo menos 2 veces al año. Y cuando salimos más como aventuras, como hiking. A mi esposa le gusta mucho la naturaleza y pues lamentablemente me tuve que adaptar y ahora me encanta también. Me gusta ir en los trails y sobre todo en una ocasión fuimos a Norte Carolina con toda la familia y decidimos ir a una montaña que se llamaba Grandfather, ¿no? ¿Algo se llamaba? Grandfather Mountain se llamaba aquí en Norte Carolina. Y la belleza de esto es de que era una montaña que teníamos que ir subiendo y subiendo. Y al principio, el inicio, uno está emocionado. ¡Wow! ¡Qué emocionado es! Y qué rico que vamos a caminar en una montaña y todo, ¿no? La expectativa. Pero mientras íbamos subiendo, más cansado se hacía, más agotado, más... Esto es difícil. Esto es... híjole, ojalá que es worth it. Y viajábamos y nos estaba sudando la gota gorda y... yo aquí iba maldiciendo el día que nací. Y Señor, por favor, ya. Y subiendo y subiendo y subiendo. Y mientras más subía, más frío se hacía porque el clima cambiaba. Y ahí íbamos y nos íbamos quejando. Pero de repente llegamos al pináculo de la montaña. Y una de gente, Dios mío. Yo digo, wow, nosotros no éramos los únicos locos aquí viajando. O sea, subiendo esta montaña. Habían más locos todavía. Y nosotros nos subimos y cuando vamos al pináculo se ve la vista tan hermosa, tan gloriosa esa vista. Se podía ver todo Norte Carolina así. Y luego tenías un puente que cruzar de montaña a montaña, un puente y la vereda se miraba, ay Dios mío, espantoso. Y viajamos y fuimos por ese puente y llegamos a la mera cumbre de la montaña. Algo espectacular, algo inolvidable. Nos tomamos fotos, se miraba el sol bajar, algo glorioso que me encantó tanto. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque algo así es el libro de Hebreos. Hebreos, estamos entrando con una expectativa y Hebreos
comienza y abre el libro con una expectativa mencionando la gloria, la grandeza del Señor. Y uno dice, wow, los primeros versículos están tan hermosos que, la expectativa. Pero mientras más vamos leyendo el libro de Hebreos, más nos va, ¿qué? Haciéndonos más pequeños. Y nos va nos está, ¿cómo se dice? Nos está desafiando a nuestras vidas. Y comenzamos a sentirlo, híjole, esto está pesado. Ay, eso está pesado. Y ay, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero después del final del libro, una gloria que podemos experimentar a través del libro de Hebreos. ¿Sí me están entendiendo? O sea que la gloria del libro de Hebreos es un libro que no se compara a todos los demás libros. Y vamos a ver que mientras más vayamos viendo el libro de Hebreos, más usted lo va a ir reconociendo. Algo que mencionar antes de entrar a las escrituras. Su autor de Hebreos, ¿quién fue el autor de Hebreos? Bueno, ahorita nadie sabe, hay muchos teólogos que han dado sus ideas. Por ejemplo, Clemente de Alejandría pensó que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Pero Pablo no pudo haber sido porque no se lee el libro de Hebreos similar a como todas las demás cartas de Pablo. Podemos descartar a Pablo. Tertuliano dijo que fue Bernabé. Bernabé pensó de que fue Bernabé, que fue un levita, y no solamente un levita, sino que él se metió más en el sacerdocio, y como el libro tiene un contenido de sacerdocio, se pensó que era Bernabé, pero también no hay evidencia. Lutero pensó que era Apolos que había escrito el libro de Hebreos, pero no hay tampoco evidencias. Total, muchas personas piensan que fue Pablo, otros piensan que fue Pablo que lo escribió, pero fue Lucas que lo tradujo en griego. Pero realmente no hay evidencia de quién escribió el libro de Hebreos. Cuando digan, ¿quién escribió Hebreos? Dios. La fecha de escrito fue en el año entre 55 y 60 después de Cristo. Fue antes del año 70, porque todavía se hace mención del templo. Y en el año 70 fue donde el templo de Jerusalén fue destruido. Hagan nota de eso. Y estoy corriendo en estas informaciones porque tenemos Santa Cena. Contenido, y eso es lo que yo quería llegar. Su contenido. Capítulo 1 al 3 habla sobre la supremacía de Cristo, o sea, la gloria, y eso es la expectativa de que, wow, vamos a subir a esta montaña. Yes. Capítulo 4 y 6 habla de la advertencia contra la caída, que hoy sí nos duele. Qué difícil está esto. Pero luego llega el airecito, la brisa tan rica del capítulo 7 al 10 que nos habla de nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo. Pero después las piernas nos duelen al subir esa montaña. Capítulo 10 y 12, la exhortación y ejemplos de fe, donde nos va a cachetear este escritor de Hebreos, nos va a dar una cachetada que nos va a doler. Y capítulo 12 y 13, exhortación y la gloria de Dios. Ahora, ¿para quién fue escrita esta carta? Regularmente fueron escritas para los hebreos, por eso es que se llama el libro de Hebreos. ¿Okay? Ahora, ¿dónde se encontraba estos cristianos? Y esto es lo difícil. Se encontraban en persecución. La iglesia estaba siendo perseguida por ser cristianos. Y esto lo comento con mi esposa y lo comenté. Yo digo, wow, somos tan fáciles de criticar a los cristianos en aquellos tiempos. Es tan fácil decir, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué negaban a Cristo? ¿Por qué no lo seguían? ¿Por qué cambiaban de fe? Querían conocer a Cristo, querían el evangelio, pero realmente querían volver a regresar a las obras de la ley. ¿Por qué? Y somos tan fáciles en criticarlo. Y es por la sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos conciencia. ¿Qué tal si un hombre común
común y corriente. Un hombre que no tenga ni apariencia hermosa, sino que sea más o menos así feíto. Que él venga y que diga, hey, ¿qué dijo? ¿Que soy yo? ¿Digo? Como nosotros. Bueno, también. Iba a dar el ejemplo mío, pero pues cada rato me subajo. Entonces, imagínese que un hombre de la nada comienza a decir, yo soy el Mesías y yo te puedo salvar. ¿Qué haremos nosotros? Si un hombre común y corriente de nuestra cultura se para y comienza a decir, hey, cree en mí que yo te puedo salvar, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué diremos? No, hombre, se está loco. La agarramos a tomatazos. Decimos, no, hombre, ¿qué se cree? ¿Se cree Dios? Y así así somos nosotros. Y aún Él haciendo prodigios y milagros, decimos, este es como cualquier hombre. Bueno, así era la mentalidad de la iglesia en aquel tiempo. Jesús era un hombre común y corriente, sí, 100% Dios, pero también 100% humano. Y en su humanidad no había nada atractivo que dijera, yo soy el Mesías. No había absolutamente nada. Por eso es que era tan difícil que la iglesia o la humanidad dijera, wow, el Mesías. Porque no había nada de su exterior que dijera, yo vengo aquí en gloria. Hubiese sido difícil si Cristo hubiese descendido de las nubes en gloria, así, wow. Y la gente lo hubiese visto y dice, el Mesías vino, pero no, nació en un pesebre, lo más bajo, lo más humilde. Y no solamente eso, se fue a criar allá en Nazaret, donde qué bueno puede salir de Nazaret. Y luego, cuando entra a Jerusalén montado en un burro, no, un verdadero Mesías venía en un caballo con un ejército. Pero Jesús, todo lo que Él hizo fue totalmente humilde, sencillo, sin hermosura física. Y por eso es que la iglesia que oía que Cristo había muerto y resucitado, no te la creo. No, sería imposible. Es difícil creer en un hombre que parece común y corriente, y no solamente eso, sino que verlo colgado en un madero, y en ese madero, wow, espérame, esa es una maldición morir allí. Todavía yo creer en un hombre común y corriente y que ha sido maldecido de parte de Dios y Él es el Mesías, no te la creo. Esa era la mentalidad de la gente en esos tiempos. Nosotros podemos leer la Biblia, las Escrituras y decir, oh sí, wow, mi Salvador, y lo amamos. Pero estando ahí antes de que se escribiera todo un libro, es difícil creer en el Mesías. Entonces la iglesia ahora, los que verdaderamente creyeron, dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que Él es el Mesías. Y por esa creencia, ahora vienen los romanos, vienen los fariseos, vienen todos aquellos que estaban detrás de Jesús, ahora queriendo matar a estos que creían en un simple hombre. Y por eso es que la iglesia se esparció. Y la iglesia se escondió por miedo a ser muertos por causa de un hombre común y corriente. Y ahí es donde el escritor de Hebreos escribe una carta a la iglesia que se está escondiendo por temor a este hombre común. Vamos a Hebreos su capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
a quien, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, iniciemos. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos desea presentar a una iglesia que está en persecución? Número uno, él desea presentar de que hay un Dios que habla. Un Dios que habla. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, en lo que el autor de Hebreos está diciendo, hey, reconozcamos algo, y lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es de que nosotros servimos a un Dios que habla. Es la diferencia entre todos los demás dioses que existen en el mundo. Les está recordando el pacto que hizo Abraham con Dios, que Dios le decía, hey, no tendrán otros dioses. Yo soy el único Dios verdadero y de fuera de mí no existe nada. Se lo dijo a Moisés, lo vuelve a decir Isaías. Este Dios es un Dios que habla, nuestro Dios, porque comienza diciendo Dios, habiendo hablado en otro tiempo, está hablando en la antigüedad, en el Viejo Testamento. ¿De qué manera habló Dios? Bueno, Dios le habló a Moisés por medio de una zarza, le habló a Balaam por medio de un burro o burra, no se sabe. Habló a través de nube, a través de fuego, habló a través de silencio. Dios habló de muchas maneras, pero también usó a 3 diferentes tipos de personas para hablar. El primero es un profeta. Habló por medio de un profeta. Después habló por medio de un rey y después sobre un sacerdote. Y eso es lo que me quiero enfocar el día de hoy, sobre el profeta, el rey y sacerdote. Dios, habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, Dios es un Dios que habla. Se dice que ya no hay palabra del Señor, y eso no es cierto. Dios sigue hablando. Dios habló en la antigüedad, pero es un mismo Dios que fue ayer, hoy y por los siglos. Sigue hablando. ¿De qué manera nos habla ahora? Bueno, lo que el segundo punto quiere decir es de que Jesús es nuestro profeta. Miremos el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. En estos tiempos, en estos postreros días, en otras palabras, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y quiero que hagamos algo, una conciencia aquí. Cuando dice en estos últimos días, no está refiriendo de que Jesús tuvo la última palabra y ya no hay más palabra, sino que el autor lo que quiere dar a conocer y a entender es de que todo el Viejo Testamento apuntaba a una persona, a Cristo. Ese es el punto del versículo número 2. Digo, el Señor nos habló por muchas cosas. Dios nos ha hablado en muchas maneras, en diversos tiempos. Pero en estos últimos días lo que quiero que ustedes entiendan es de que lo que Dios habló y venía hablando era para apuntar ¿a quién? A mi Hijo, a Cristo. Todos eran sombra de Cristo. Toda aquella persona que se levantaba y hablaba de parte de Dios era porque era una sombra de Cristo. Les doy un ejemplo. Moisés
fue símbolo, fue sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque en Éxodo y Deuteronomios leemos una historia muy interesante. Sabemos la historia donde Dios le habla a Moisés por medio de una zarza y le dice: hey, Moisés, yo te he elegido a ti, ve a Egipto, saca a mi pueblo de Egipto, sácalo de allá y tráelo a este monte para que me adore. ¿Verdad? Bien, Moisés hace lo que Dios dijo, los sacó de Egipto, de la esclavitud, los llevó al monte, y cuando Dios dijo: hey, es tiempo para que ustedes suban, resulta que el pueblo de Israel se sintió tan sucio y tan bajo que dijeron: ¿sabes qué? No queremos subir. Tenemos miedo que si nos presentamos delante de Dios, de Jehová, caeremos muertos. ¿Qué fue lo que hicieron? Le dijeron: Moisés, mejor tú sé nuestro mediador. Y Moisés subió, habló con Dios y bajó y se lo explicó al pueblo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Mediador. Era un mediador entre Dios y el pueblo. Y la voz que salía de Moisés era la voz que Dios le había dado para el pueblo. Era sombra. Y se dice que Moisés fue el primer profeta que existió. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a Hechos 3, 20, 23. Hechos 3, 20, 23. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vamos a Hechos 7, 37 y 38. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. ¿Qué está diciendo Moisés? Hey, un día Dios va a levantar a un profeta entre nosotros. ¿De quién estaba hablando Moisés? Del Hijo. Estaba hablando de Cristo, del Mesías. ¿Qué era Moisés? Era sombra de aquel que iba a venir. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento y en su muerte y en su resurrección, ahora es aquel gran profeta esperado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor Jesús, nuestro profeta. ¿Y qué dice? A Él debemos ¿qué? Oírle, dijo Moisés. A Él debemos oírle. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede acá? Sucede de que Dios habló por medio en la antigüedad, pero ahora también su Hijo sigue hablando. Y a Él debemos de oírle. A Él debemos de oír su voz. ¿Y cómo oímos su voz? Abriendo las Escrituras. Abriendo las Escrituras, decimos: Señor, háblame. ¿Cuál es tu voluntad? No oigo nada. Abre la palabra.
Consume la palabra. Este es su aliento, su palabra es su aliento. La abres y sin tú preguntarle, ¿qué quieres de mí? No, aquí está. Es acá en la palabra donde nos comemos sus palabras. Y como dijo el salmista, tu palabra es como dulce a mi paladar. Es tan rica, tan más dulce que la miel. Es su palabra, esa es su voz. A esa debemos que oír. Pero también dice, versículo 2, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué otro ejemplo o qué otra cosa quiere que presentar el escritor de Hebreos? Que Dios o Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Rey. So, Dios habló por medio de profetas y ese profeta era solamente una sombra de Cristo. Pero también levantó reyes como Saúl, el gran rey David, el gran rey Salomón. Y todos estos reyes que eran solamente sombra de Cristo. Ahora entendamos, el pueblo está recibiendo palabra en medio de persecución. Y lo que Él les está dando a entender es de que aquellos por la cual ustedes están sufriendo es mucho más que las personas en la antigüedad. Él es el gran profeta, pero Él es también el gran rey. Vamos a Isaías 9:6. Isaías 9:6, una profecía. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. Es aquel que habló, Cristo habló, pero no solamente eso, dice, y quien constituyó heredero. ¿Quién es? Si Dios es nuestro Rey, ¿quién es nuestro heredero? Cristo. Y luego dice que, y por quien asimismo hizo el universo. Por quien sí mismo hizo el universo. Colosenses 1:16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está pintando, el autor de Hebreos está pintando no solamente a un profeta, pero a un rey que está sobre todas las cosas y que todas las cosas que existen, no solamente Él está sobre ellas porque Él las creó, pero Él que las sostiene. ¡Wow! ¡Qué gran fuerza de nuestro Dios! ¡Qué gran poder de nuestro Dios! Que por medio de Él todas las cosas fueron creadas, pero no solamente son creadas, pero Él mismo sostiene todo. Vemos las galaxias, las estrellas, el universo. ¡Wow! ¿Por qué es que el agua no se sale de su lugar? ¿Por qué es que el sol no cae? ¿Por qué es que la tierra no da un montón de vueltas? ¿Por qué? Porque Dios en su gran poder, infinito poder, sostiene todas las cosas. ¿Cuánto más no podrá sostener nuestras vidas? ¿Cuánto más no podrá suplir para nuestras necesidades? Vemos la gloria de Cristo en este lugar. Vemos cómo su gloria, que es el profeta que sigue hablando, pero también es el rey, que por medio de Él todas las cosas son creadas y sostenidas.
que fuera de Él nada hubiese podido existir. Wow. Los cristianos leen esto y dicen, wow, vale la pena seguir en persecución. Si el Hijo de Dios es el gran profeta, ¿por qué no seguimos oyendo su voz? Dios, si este hombre común es el gran rey, ¿por qué nos sometemos a su voluntad? Y lo último que él dice, versículo 3. El cual siendo el resplendor de su gloria, o sea, en otras palabras, el resplendor es como viendo un espejo, que no hay diferencia, dice, y la imagen misma de su sustancia. Esta cuando dice imagen, está hablando, ¿han visto una moneda? Y la moneda tiene una imagen. Bueno, ese sello es el mismo lo que está diciendo aquí. Él, está hablando de Cristo, es no solamente el resplendor de la gloria de Dios, pero es el sello divino de la misma imagen de Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ojo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora lo que está pintando aquí es el gran sumo sacerdote. So Jesús no solamente es profeta, no solamente es rey, pero Él es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro sacerdote. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice de toda la humanidad, dice de su pueblo. Eso es punto y aparte. ¿Quién más pudo soportar el dolor para que nuestros pecados fuesen podido ser libres y limpios? Nadie más que Cristo. En la antigüedad se requería de que cada año o cada vez llevaban una ofrenda, un cordero, un animal gordo, lo mataban y lo presentaban en el altar para que los pecados hubiesen podido ser redimidos. Y esta era una acción constante, una acción de todos los años. Era ya una tradición. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos está diciendo, hey, Cristo es aquella persona que se entregó a sí mismo, porque Jesús dijo, hey, nadie me quita la vida, yo la doy. Y la doy por salvación de muchos. Y ojo, algo que me llamó mucho la atención, dice que después que se hizo sacrificio y murió por sí mismo, por medio de sí mismo, mira el versículo 3, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, ese fue el fin de todos los sacrificios. Cristo se entregó, murió como cordero, como sacrificio, su ofrenda fue recibida, los pecados fueron redimidos, fueron perdonados, fuimos libres de condenación, pero ahora como su trabajo ha terminado, fue y se sentó a la diestra diciendo, hey, it is finished, consumado es. Ya no se requiere más de sacrificios porque Él fue el último sacrificio para nosotros. So, Cristo es nuestro gran sumo ¿qué? Sacerdote. Y como Él es nuestro sacerdote, ahora nosotros debemos de ¿qué? Debemos de acercarnos a Él confiadamente. Decirle gracias, Señor, por el sacrificio que me has dado, por el sacrificio que tú hiciste por medio de mí. Esto es lo que el autor de Hebreos quiere pintar en estos sencillos 3 versículos. Vamos al último versículo para terminar. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos. Lo último que él quiere dar a entender es de que Jesús es superior
a todos. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, la pregunta última es: ¿qué revela el autor de Hebreos a la iglesia? Que Jesús es la respuesta perfecta y suficiente para la humanidad. Lo vuelvo a repetir: Jesús es la respuesta perfecta y suficiente para la humanidad. Si Jesús es nuestro Rey, necesitamos ser gobernados y protegidos por Él. Debemos de inclinarnos ante Él y coronarlo Señor de todas las cosas, Señor de todo lo que nosotros tenemos. Si Él es nuestro Rey, debemos de someternos a Él y decir: todo lo que tengo es tuyo. No hay aquí más grande. Todo lo que yo tengo no se compara a quien tú eres. Si el Señor es nuestro profeta, debemos de siempre oír la verdad, oírla, ser dirigidos por la verdad y creerle a la verdad. ¿Y a dónde se encuentra su verdad? En su palabra. Y si Dios es nuestro sacerdote, debemos de reconocer de que por medio de Él tenemos libertad. Y debemos de humillarnos, decir: Señor, fue por tu gracia por la cual yo tengo libertad, y no hay nada que yo pude hacer para merecerme esto. Y humillarnos. Esto es lo que el autor de Hebreos pinta a una iglesia en persecución. Estamos escondidos porque tenemos miedo a creer en este hombre, que si nos encuentran creyéndole a este hombre que Él es el Mesías, podemos morir. Y el autor de Hebreos dice: ¿sabes qué? Hay razones por qué creer en este hombre, porque Él es el gran profeta, Él es el gran rey, y Él es el gran sacerdote, que por medio de Él tú eres libre de pecados. Y no hay nada ni nadie que se compare a Él, porque Él es superior de todas las cosas. ¿No esto nos da confianza? Que las Escrituras en sí revelan la gloria de Dios. De que las Escrituras dicen: wow, todo afirma que Dios sí, Cristo es el Mesías, el cual esperábamos. Y nos da confianza decir: por causa de esto, yo puedo seguir en persecución. Y agarra su fe y continúa creyendo. El día de hoy, creamos que nuestro Señor Jesucristo es el todo de nosotros. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, que el nombre de Jesucristo. Él es nuestro profeta. Sigamos oyendo su voz. Él es nuestro Rey. Sigamos sometiéndonos a Él. Él es nuestro sacerdote. Humillémonos, porque fue su sacrificio que nos